Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. Y en esta hora vamos a compartir este mensaje. Por título hemos puesto: Amor que con misericordia se paga. Amor que con misericordia se paga. La Biblia dice que mientras uno recibe más perdón, más va a amar. Jesús dijo: el que más ama es aquella persona que más se le ha perdonado. Y de alguna manera vamos a ver cómo la palabra nos habla. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos con la muestra de amor que Él ha dado a todos nosotros? Y quiero invitarle a que comencemos leyendo en el libro de Segundo libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 1. Segundo de Samuel 9, verso 1. Dice la palabra de Dios: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Paremos allí. ¿Qué pregunta? David, según nos narra la palabra, en este momento cuando él hace esa pregunta, es porque ya Dios le ha dado los reinos de sus enemigos y David ya los ha conquistado. Ha librado muchas batallas, muchas guerras, y David ha visto el poder de Dios respaldándole. Y cuando ya está establecido en su reino, él se recuerda de algo que aconteció entre él y Jonathan. Y él pregunta entonces, hay una inquietud muy grande en David, a ver si hay alguien de la casa de Saúl para él hacer misericordia por causa del amor que tenía a Jonathan, un hijo de Saúl. Y dice el versículo 2: había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Aquí tenemos, hermanos, alguien que está en un lugar desértico, lisiado, no puede caminar desde niño, vamos a ver más adelante, sin esperanza, solamente mirando los días que le pasan con la tristeza de saber que no puede ni siquiera valerse por sí mismo, y no se imagina que hay algo grande que está esperándole en su vida. Dice el versículo siguiente, el versículo 5: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Qué sorpresa! Luego él está sorprendido y dice: ¿quién es este perro muerto para que te acuerdes de mí? Pero no es quién tú eres, tanto como qué pasó con tu padre, como qué ha ocurrido anteriormente. Y tenemos la historia que más bien viene a reflejar nuestras historias individuales, que nosotros cada uno nunca imaginamos que Dios de alguna manera nos iba a mandar a comparecer a su presencia
delante del Rey de la Gloria para mostrarnos gran misericordia, por amor a alguien con el cual hizo un pacto a nuestro favor. Y la Biblia dice en el versículo 13 de ese capítulo: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Él desde ese momento formó parte ahora de lo que era la familia del rey, porque David había dicho: él va a comer a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Y qué fue lo que aconteció anteriormente tan fuerte que motivó a David a que indagara si había alguien todavía de la casa de Saúl para él hacer misericordia? Veamos rápidamente qué aconteció. En el libro anterior, 1 de Samuel, en el capítulo 18, veamos allí por favor, 1 de Samuel capítulo 18, el versículo 1, dice la palabra de Dios: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, que es el cinturón donde se pone la espada. Paremos allí. Aquí tenemos en la historia cuando David había derrotado al gigante Goliat, que como en la administración la pastora nos mencionaba, este gigante se había burlado de los escuadrones de Israel, pero David fue usado por Dios para derrotar a este gigante. Y cuando el gigante fue derrotado, que David le cortó la cabeza, se le presentó a Saúl el rey, porque Saúl decía: ¿quién es ese joven? ¿Quién es su padre? ¿De qué familia es? Y Saúl mandó a buscar a David. Y cuando David estaba hablando con Saúl, dice aquí, cuando terminó de hablar, entonces Jonatán, un hijo del rey Saúl, dice, quedó prendido a David en su corazón. Dice, le amó, hicieron un pacto ellos dos, Jonatán y David. Y la Biblia dice que acontecieron muchas cosas más adelante, porque Saúl se sintió celoso de David entonces, y lo quería matar, y lo perseguía. Y David imaginaba que Saúl le iba a matar. Y Jonatán le decía: no, no te va a matar. ¿Por qué te va a matar? Pero David decía: tu padre me quiere matar. Y aconteció algo donde David le dijo: voy a pedir una seña. Y si es así, me tienes que decir, y sabrás que tu padre tiene malas intenciones conmigo. No voy a abundar en esto, pero en el capítulo 20, ahí mismo de 1 de Samuel, el versículo 14, dice la Biblia, lo que le hablaba Jonatán a David: si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Versículo 15, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Allí está. Y el versículo siguiente, 16, dice: así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Aquí tenemos entonces el pacto que ellos hicieron. Jonatán le avisó a David que realmente su padre le quería hacer daño, y David entonces salió huyendo. Y Jonatán dice: si yo quedara vivo, cuando tú tengas ya tu reino establecido,
manténme, pero si no, que de mi casa no se ha borrado el nombre de Jonatán en tu casa, que mi nombre siempre esté en tu casa. Y fue un pacto. Y David ahora, como hemos visto en el segundo libro de Samuel, después que Dios le dio los reinos de sus enemigos que los conquistó, se acordó de esa palabra, se acordó de ese pacto. Y yo me imagino la inquietud de David buscando a alguien de la casa de Saúl, pero no lo hallaba. Por eso es que tuvo que preguntar, ¿habrá alguien? Porque él no conocía a nadie. En cierta manera había mucha inquietud en David en no poder cumplir este pacto que había hecho con Jonatán. Y Jonatán le había dicho, requiéralo Jehová de la mano de tus enemigos, dando a entender, si tú me fallas, tus enemigos entonces te van a atacar y te van a conquistar a ti. Es tremendo esto, porque es un pacto entre dos personas que fue mantenido en alto. Cuando David estaba en su posición de rey, se acordó y mantuvo el pacto. Y hubo una persona, Mefiboset, hijo de Jonatán, que no se imaginaba que ese pacto existía, que no conocía nada de lo que Jonatán, su padre, había hecho con David, pero sin embargo, eso no impidió que él no recibiera los beneficios de ese pacto. Eso no impidió que Mefiboset fuera bendecido de manera sobreabundante solamente porque hubo un pacto entre su padre y el rey. Entonces quisiera ver ahora cómo se refleja esto que ha acontecido a nosotros. Porque nosotros todos hemos sido llamados de un lugar desértico, de un Lodebar impresionante, de una vida sin sentido, de un lodo cenagoso, de un pozo de la desesperación, de un lugar donde parece que no hay esperanza, y hemos sido llamados por el Rey de la Gloria, el Rey de Reyes, el Creador del universo. Nos llama a estar delante de Él y nos dice, de hoy en adelante quiero que estés comiendo en mi casa como uno de los hijos del Rey. Vamos a ver entonces qué significa eso para nosotros. Y quiero pedirles que me acompañen a leer lo que dice la palabra en el libro de Colosenses capítulo 1. Veamos quién es este rey. Colosenses 1, el versículo 15. Hasta el versículo 17. Está hablando de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Dios mismo, que todo depende de Él. La fuente del universo, lo que sostiene el universo es Cristo Jesús. Dice, Él sostiene todas las cosas, en Él subsisten, en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, entonces, es el que ha hecho un pacto para que nosotros seamos favorecidos. Un pacto en el cual tú y yo, sin darnos cuenta que eso fue hecho antes aún de nosotros estar aquí en la tierra, somos bendecidos. Cuando el Rey dice, hágalo llegar, hágale venir. Vea como dice en el libro anterior de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de que el Hijo, siendo en forma de Dios, no tuvo en cuenta esto para que le detuviera, más bien Él pensó en lo que iba a hacer a favor nuestro. Dice, dejó todo lo que tenía y vino y se humilló como un ser humano, y después dio su vida, y su vida la dio en la cruz para podernos rescatar a nosotros. Dios mismo, para poder hacer un pacto. Y dice en el versículo 5, hemos leído, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. La Biblia quiere, y de eso vamos a profundizar, que nosotros miremos lo que el Señor ha hecho para que nosotros también busquemos imitar su acción. Dice, haya en ustedes también este mismo sentir. Cristo Jesús, el Rey de Gloria, Él no tuvo en cuenta su grandeza, su poder, su majestad, su deidad como algo que le fuera a detener a hacer el pacto para bendecir la humanidad. Él simplemente dejó eso a un lado y vino a la tierra a morir por nosotros. Y como lo dice el apóstol Pablo, vaya un poco atrás, en 2 de Corintios, el capítulo 5, dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Y en el capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí está. La gracia de Cristo, dice, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros pudiéramos ser ricos. Y hemos leído en el capítulo 5, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y aquí viene ahora, ¿por qué y para qué? ¿Para qué entonces dice que todos murieron? Verso 5, el 15 de 2 de Corintios 5, dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, la Biblia entonces nos manda a nosotros a analizar lo que el Señor ha hecho por amor, y otra vez le digo, amor que con misericordia se paga. No es amor con amor se paga, con misericordia. Dios quiere que así como David dijo, quiero hacer misericordia por amor a Jonatán, asimismo nosotros querramos hacer misericordia por el amor que le tenemos a Dios y por el amor que hemos recibido de Dios. Misericordia. ¿Cómo podemos mostrar misericordia? La Biblia dice, vemos aquí, dejando de vivir para nosotros y comenzando a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dejando de vivir para nosotros, dice, y comenzar a vivir para Él. ¿Qué significará vivir para Él? Lo vamos a analizar un poco. Pero que quede claro, el versículo 15 de 2 de Corintios 5 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo quiere Dios que nosotros vivamos para Él? ¿De qué manera nos dice la palabra? Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15, unos versículos allí. Juan 15, el versículo 12 y el versículo 13, cuando Jesús está explicando a sus discípulos
que Él iba a morir en la cruz, que Él iba a pagar el precio por la humanidad, Jesús dice estas palabras, Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está. ¿De qué manera el Señor quiere que nosotros mostremos misericordia? ¿De qué manera el Señor quiere que nosotros hagamos como Él hizo? ¿De qué manera el Señor quiere que nosotros vivamos para Él? Aquí dice, amándonos los unos a los otros. Y dice, el amor mayor que podemos dar es uno morir por otra persona. Cuando Jesús dice que nosotros tenemos que morir por los demás, está diciendo como Él mismo lo ha hecho. Es la mayor muestra de amor. La mayor muestra de amor no es darle flores el día de su cumpleaños a la esposa, sino si fuera necesario morir por ella, tú morirías por ella. Esa es la muestra de amor, dar la vida por la persona que uno ama. Y Jesús dice, ámense de igual manera. Ámense, que si tuvieran que darse la vida el uno para salvar al otro, con gusto lo van a hacer. Ese es el tipo de amor que Jesús dice, es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandato a todos aquellos que han recibido este amor de parte del Señor. Y veamos cómo Juan lo dice, pero ahora en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Por favor, acompáñeme allí. Primera de Juan 3, verso 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿será que hay alguien que todavía no ha pasado de muerte a vida? ¿Será que hay alguien que todavía no ama a su hermano? ¿Será que hay alguien que todavía aborrece a algún hermano? Porque la Biblia dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no obedece ese mandamiento de Cristo realmente está en muerte, está en sus pecados, aunque crea que está en vida, está en muerte porque no tiene amor por los hermanos. Y Jesús habla muy claramente aquí. Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, dice la palabra, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quién? Por los hermanos. Dese cuenta que no dice por los que no son hermanos. Hay una de las enseñanzas de los viernes que se explica quiénes son aquellos que estamos en Cristo, cuáles son las características. Pero por esos hermanos, dice la Biblia, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestras vidas para bendecir a ellos, para beneficio de ellos. Dar nuestras vidas. Dice, así como Cristo dio su vida y en esto hemos conocido el amor, así dice, nosotros también debemos estar dispuestos a morir por los hermanos. Y como dice el versículo siguiente, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, dice, su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y otra vez está hablando a hermanos. Dios dice, tenemos que mostrar misericordia a los hermanos. Y no solo misericordia, debemos amarlos como Cristo nos amó a nosotros, que dio su vida por nosotros, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros
pudiéramos ser ricos, que dejó el cielo y vino a la tierra para que nosotros pudiéramos salir de la tierra y llegar al cielo. Nosotros que hemos sido bendecidos con el sacrificio de Cristo, con su disposición, tenemos también que hacer como Él hizo, dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Y muchas personas se resienten cuando ven que la Biblia prácticamente nos exige, porque es un mandamiento, a ser como Cristo, a tratar a los hermanos como Cristo nos trata a nosotros, con amor, con cuidado. Dice, ves a un hermano tener necesidad, no cierres tu corazón contra ese hermano, porque si cierras tu corazón, ¿dónde está el amor de Dios en tu vida? Tú no has conocido todavía el amor de Dios, entonces estás en tinieblas todavía. ¿Quiénes son los hermanos para el Señor? Usted dirá, bueno, es que no nos llevamos bien o no nos conocemos. No es tanto si nos conocemos mucho en la tierra o no, sino quién es para Dios la persona que está a tu lado, la persona que tú le llamas hermano, porque somos del mismo Padre, hijos, porque hemos sido lavados con la misma sangre, y Dios dice que somos sus hijos y nosotros somos sus hermanos. ¿Por qué somos tan importantes para el Señor? Mire cómo dice en el libro de Hebreos, un poquito atrás, Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, versículo 10, hablando de Jesús. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está diciendo, iba a llevar muchos hijos a la gloria. Y luego dice el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto vale demasiado. Cristo no dice los redimidos, los que yo redimí, dice mis hermanos que están en la tierra. Mis hermanos que están en la tierra, los hijos del mismo Padre, están en la tierra. Y a esos hermanos de Cristo, a los que Cristo llama sus hermanos, es que la Biblia nos dice, si tú lo aborreces, eres homicida. Si tú aborreces a alguien que Cristo dice que es su hermano, porque ha recibido su gracia, porque ha sido limpiado con su sangre, y tú le rechazas y tú le menosprecias, lo que estás diciendo a Dios es que el amor de Cristo no está en ti todavía, por lo tanto estás en tinieblas todavía. Hermanos queridos, nosotros somos confrontados con la palabra, porque estamos viviendo en un cuerpo humano y con mucha tensión, mucho estrés, muchas dificultades, muchas presiones. Personas que muchas veces sienten que ya no pueden aguantar más el comportamiento de alguien y explotan o les rechazan. Cuidado a quien rechazas, porque si rechazas a un hermano de Jesucristo, que Él mismo dice, no se avergüenza de llamarles hermano, cuidado si les rechazas. Más bien el Señor quiere que tú y yo nos amemos como Jesús nos manda, como Él nos ha amado, que estemos dispuestos a dar nuestras propias vidas por causa de los hermanos. Y otra vez se repite, dar su vida, amar al hermano, mostrarle misericordia, hacerle favores, perdonarle si nos ha ofendido, todo porque somos hermanos. Yo voy a terminar, pero voy a ser un poco intenso en el libro de Mateo, porque hay una larga lectura allí, sobre los hermanos, lo que Jesús espera que hagamos y qué pasa con aquellos que le fallan al Señor en este mandato. Mateo capítulo 10, comencemos allí por favor. Mateo 10, versículo 39.
Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y veamos ahora qué significa perder su vida por causa de Cristo. Usted podría pensar que es que deja que lo maten y se volvió un mártir. Pero él no está hablando en este sentido. Está hablando en menospreciar su vida, perder su vida, no tener como válido las cosas que le gustaría hacer, sus planes, sus metas, sus anhelos, lo que es egoísta, lo que piensa en uno, dice, no, yo pierdo todo por causa de Cristo. El que logra perder su vida, dice, realmente la logró ganar, dice el Señor. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor. Y dice el versículo siguiente, el 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque estamos unidos con Cristo. Porque donde quiera que va una persona que es de Dios, que es cristiana, Cristo mora en esa persona, el Espíritu de Cristo está en esa persona. Y quien sea que acepta a esa persona está recibiendo lo que Dios le manda. Y quien quiera que rechace a esa persona, realmente está rechazando a aquella persona que le envió. Nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Por eso el Señor nos dice, tienen que hacer como yo he hecho. Tienen que seguir mi ejemplo, dice el Señor. Aquí dice el verso siguiente, el 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, está hablando de sus hermanos, está hablando de los discípulos, está hablando de los que en él creen, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es tremendo esto. El cuidado que Dios tiene para con cada uno de sus hijos. El cuidado. Donde Dios dice, cualquier persona que muestre favor, cualquier persona que muestre misericordia con alguno de sus hijos, por causa de que son de Cristo, tiene recompensa en los cielos. Aunque sea un vaso de agua fría, solo porque sea alguien de Dios y tú se la das, no se queda sin recompensa. Jesús dice, el que recibe a un profeta por causa de que es profeta, tendrá recompensa de profeta. ¿Qué tal el que recibe a un hijo de Dios? Tendrá recompensa de Dios mismo, porque ese hijo de Dios está representando a Dios mismo. Está haciendo algo que tendrá la máxima recompensa, diría el Señor. Es un gran motivo para nosotros el comprender estas verdades. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos, si nosotros no comprendemos que Dios espera que hagamos misericordia por causa del amor que hemos recibido, que seamos misericordiosos, que pensemos en los demás. Pero para poder pensar en los demás y actuar como Dios quiere, debemos nosotros reconocer lo que Pablo decía, que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. A menos que comprendamos esto, hermanos queridos, será difícil cumplir lo que Dios espera que cumplamos. A menos que tú puedas analizar y decir, ¿realmente ya no me pertenezco? ¿Realmente mi vida no es mía? ¿Realmente lo que yo quiera hacer ya no cuenta? Realmente así es. Si eres de Cristo, ahora Cristo es el que cuenta en tu vida. Si eres de Dios, porque Él vino del cielo a la tierra a rescatarte, Dios dice, entonces entrégame tu vida
para yo hacer con tu vida lo que yo quiera hacer para bendecir a otros por medio de tu vida. Pero eso significa que uno deba declararse muerto en vida a las cosas que nos gustaría hacer o tener para podernos disponer para Dios. Tenemos que estar muertos aquí. Jesús dijo: el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, conocerá lo que es la vida verdadera, conocerás lo que es el poder de Dios fluyendo a través de ti, conocerás lo que es Dios haciendo una obra maravillosa a través de tu propia vida. Pero para eso hay un requisito: tienes que decidir dejar tu vida. No quiere decir uno abandonarse como un desamparado y ahora no vale nada. Significa que tú no estás pensando en lo tuyo, más bien estás pensando en lo de Cristo. Te dejas utilizar por el Señor para que el Señor entonces te dé su recompensa como Él la quiere dar. ¿Sabes? Dios espera que cada creyente haga de esta manera. Unos les va a exigir más, a otros les va a exigir menos, pero cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios si estamos cumpliendo o si no estamos cumpliendo con esto. Y voy a terminar en el capítulo 25, pero voy a leer gran cantidad de versículos allí. Mateo 25, desde el versículo 14, voy a analizar lo que es la parábola de los talentos, qué significa para nosotros, por qué debemos ser fieles al Señor. Dice Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Me detengo allí un momento. Verso 14 hemos visto que este señor le entregó sus bienes a estas personas que quería que lo administraran. ¿Cuáles son los bienes que tú y yo tenemos? No son bienes materiales. Está hablando de bienes espirituales. Está hablando de algo que solo Dios puede entregar. Le dio sus bienes, se fue lejos y les dijo: negocien con eso que yo les he dado. Cada persona que es de Dios tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da dones, da talentos y le ayuda a que lo ponga en obra. A algunos les da más, a otros les da menos, pero no hay nadie que pueda decir que no le dio nada. Dice según su capacidad. Por eso es que no podemos tener envidia de nadie, porque Dios lo use de tal manera que bueno, pero cuida lo poco que Dios te haya dado, no lo descuides. No quieras ser como el que tiene 5 talentos cuando Dios te ha dado 2 talentos, porque Dios te ha hecho a ti, me ha hecho a mí, y Él sabe cuál es nuestra capacidad. Él no nos va a poner una carga que no podamos llevar. Su carga no es pesada para destruirnos. Jesús dijo que su carga es ligera. Sus talentos que nos ha dado los podemos poner en práctica, podemos hacer que negocien, podemos sacarle provecho a ellos para cuando venga el Señor a pedirnos cuenta, entonces allí está, algo le podremos presentar. Pero ¿qué pasará con aquellos que lo esconden? ¿Qué pasará con aquellos que no rinden? ¿Qué pasará con aquellos que se sienten tan poquito, tan menospreciados en sí mismos, que mejor no hacen nada? Dice el versículo siguiente, el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegará el momento, hermano, hermana,
en que tú y yo estaremos de frente a Dios dándole cuentas, rindiendo cuentas. Ya no hay más presión en la tierra, ya no tenemos más ocupaciones en la tierra, nadie nos está persiguiendo, nadie nos está ofendiendo, no tenemos que ver más anuncios para ver qué más queremos comprar. Básicamente estaremos delante de nuestro Creador, delante de aquel que vino a la tierra a rescatarnos. Y dice la palabra en el versículo siguiente, el 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Me detengo un poco allí, porque vemos la misma respuesta para el que rindió 2 o para el que rindió 5. ¿Por qué? Porque cada uno hizo el máximo de acuerdo a su capacidad, cada uno, y Dios es fiel. Dios no dice que si tu producto fueron 20 y el otro solo 5, ahora tú eres más y el otro es menos. No, si tú hiciste el 100% y produjiste 20, gloria a Dios. Si tú hiciste 100% y produjiste 5, gloria a Dios. La misma respuesta. Fuiste fiel con lo que Dios te había entregado. Y démonos cuenta, la palabra dice que los bienes del Señor fueron cuidados. Lo que el Señor te ha entregado, tienes que cuidarlo, porque hay un enemigo que tratará de arrebatártelo, de robártelo. Tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. Pero no solamente tienes que cuidar lo que Dios te ha dado, tienes que procurar que otros también tengan lo mismo que ya tú tienes y te multipliques para el Señor. En otras palabras, si tu vida ha sido ganada para el Señor y todavía tú no tienes a nadie a quien hayas ganado para el Señor, estás en serio problema. En serio problema. ¿Por qué? Porque has dado a entender que tú no das para eso, que quizás ni tu testimonio te lo van a creer. Entonces tú estás diciendo que el Espíritu Santo no tiene poder en tu vida, y lo más probable es que tú no lo tengas a Él. Porque si tuvieras poder en tu vida, tendrías la compasión de Dios, el amor de Dios, mirarías a los demás con los ojos que Dios los mira, personas perdidas, personas que están en miseria espiritual, están sin esperanza, y tú tienes el remedio. Te verías como David en aquella historia, si no se hubiera acordado de hacer misericordia a alguien de la familia de Jonatán. Si David se hubiera olvidado, Jonatán no hubiera recibido la bendición que recibió, pero Dios le hubiera cobrado a David su infidelidad. Lo mismo pasa con nosotros. Si nos olvidamos del mandato de Cristo, de que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, y que si vemos a un hermano tener necesidad, no cerremos nuestro corazón, no lo dejemos ir en esa necesidad, ayudémosle. Si nosotros miramos personas que están desorientadas, vayamos por compasión, por misericordia, a llevar las buenas nuevas de Cristo, así como alguien vino a nosotros y nos habló de Cristo. Y tratemos de multiplicarnos lo que Dios nos ha dado. Que cuando vayamos al cielo a presentarnos delante del Señor, podamos decir: Señor, esto me diste, lo he guardado, aquí está, ahora he ganado esto para ti, aquí te lo entrego, Señor. Y el Señor te va a decir: bien,
bien hecho, buen siervo y fiel. Ahora sí, entra al gozo de tu Señor. Pero ¿qué pasa con el que lo esconde? Versículo siguiente, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso sí es triste. Eso sí es triste. Que una persona diga: oh, me estoy cuidando. No, yo estoy bien con Dios, me estoy cuidando. Sí, aquí está lo que me diste, Señor. El diablo no me lo robó. ¿Y qué más hiciste? Nada, porque tuve miedo. Oh, siervo malo y negligente. No solamente el Señor le va a quitar el talento, pero va a decir: échenlo a las tinieblas de afuera. Lloro y crujir de dientes. No entra a disfrutar de lo que Dios tiene preparado para sus hijos. No entra. Por favor, démonos cuenta de esto. Jesús es que está hablando aquí. Él dice: no entrará el siervo negligente, el siervo infiel, el siervo malo, el siervo que vive buscando excusas para no hacer lo que tiene que hacer. No va a dar fruto. Y si no da fruto, todos tendremos que partir de esta tierra algún día. Y todos tendremos que dar cuentas a aquel que nos ha dado los talentos para que trabajemos con ellos aquí. Y los talentos no es dinero. Otra vez, son dones espirituales para la salvación de las almas, para la edificación del reino de Dios. Jesús pone un ejemplo en esta otra parábola. No parábola, pero está informando lo que va a venir. Verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué expresión! Todos queremos ser ovejita. Todos queremos escuchar esa palabra. Que Dios nos ponga del lado de las ovejitas, no de los cabritos. Aquel día cuando el rey esté en su trono de gloria, él dirá a los que les dice: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado desde la eternidad. Dice al versículo 35: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cómo? Son actos de misericordia que estas personas que son ovejitas hacían regularmente en su vida en la tierra. Y ellos dirán, dice el verso 37, entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos?
o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A los hermanos. Porque Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. En el cielo, cuando se refiere a nosotros, se refiere a sus hermanos, no solo sus redimidos, aunque somos todos redimidos por Él. Pero nos pone en una categoría de hermanos en la cual nos hace a nosotros copartícipes de la herencia. Nosotros, los cristianos, los que creemos en Cristo, la Biblia dice, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos testifica que somos de Dios. Y dice la palabra, somos hermanos de Cristo. Él es nuestro Señor, Él es el Rey de la gloria, pero Él nos llama hermanos. Y dice, si ustedes hacen eso con uno de esos pequeñitos que están allá, me lo están haciendo a mí. Porque el que recibe a uno de ellos, me está recibiendo a mí. El que le hace un favor a ellos, me lo está haciendo a mí. Otra vez, si nosotros miramos a algún hermano tener necesidad, no podemos cerrar nuestro corazón contra esa persona. Porque si lo hacemos así, ¿dónde está el amor de Dios en nosotros? Tampoco podemos menospreciar a ningún hermano, porque estaríamos siendo homicidas, dice la palabra. Tenemos que amar a los hermanos como Cristo nos ha amado para obedecerle a Él. Y dice la Biblia, tendremos una gran recompensa. Pero una persona, si no toma la decisión de menospreciar su vida, de morir a lo que quisiera tener o hacer, eso se volvería un obstáculo para poder hacer lo que Dios espera que hagamos. Y eso es una gran decisión. Es una decisión para muchos difícil si solamente estás mirando a nivel natural. Pero si comienzas a mirar a nivel sobrenatural, espiritual, eterno, será muy fácil tomar la decisión. No sabes cuántos años te quedan en la tierra, pero puedes saber que hay una eternidad que tú quieres pasar en ese lugar que Dios dice, venid benditos de mi Padre, hereden el reino que fue preparado para ustedes. Pero para poder recibir esa palabra, la Biblia dice, tenemos que mostrar misericordia por amor que hemos recibido. Tenemos que ser misericordiosos. Es una orden. Y Dios espera que la cumplamos. Que seamos diligentes en poner a producir lo que hemos recibido. Y al ser diligente, mostraremos misericordia para con todos los hermanos. Y nosotros pagaremos el amor que hemos recibido con la misericordia que estamos dando. Y no solamente eso, que nosotros recibiremos entonces una gran recompensa porque hemos sido fieles a Dios con todo aquello que ha pedido que seamos fieles. Quiera el Señor que nosotros podamos mirar las cosas como Cristo las mira. Cristo Jesús vino del cielo, hemos leído. Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero más bien se despojó de todo lo que tenía, lo dejó y vino y se humilló. Se humilló para podernos rescatar. A menos que tú y yo no nos humillemos, si no nos humillamos, no podremos rescatar a nadie. Si hay una persona que viene con altanería a hablarle, yo soy hijo de Dios y yo me sé la Biblia, esa persona no va a hacer nada. Es un obstáculo, es una piedra de tropiezo para los demás. Pero si tú recibes la humildad que Dios te ha dado y la pones en obra, esa misma humildad que Dios te da podrá abrir puertas a otros para que reciban lo que tú les quieres dar, lo que les quieres mostrar. Y haz obras de misericordia. Jesús dijo, aprendan lo que significa misericordia quiero
y no sacrificio. Aprendan. Si ves a tu hermano tener hambre, dale de comer. Si ves a tu hermano tener sed, dale de beber. Si ves a tu hermano tener necesidad, ayúdale. Si está enfermo, ve, visítale. Si está en la cárcel, ve, visítale. Si está desnudo, vístele. Despójate de lo que tienes para que la persona sea bendecida. No solamente es que desde lo que tienes, hemos leído, como Cristo dio su vida por nosotros, así también estemos dispuestos a dar no lo que tenemos, nuestra propia vida si fuera necesario, por causa de los hermanos, cumpliendo así el mandato de Cristo. Permite el Señor que nosotros podamos poner en práctica su palabra, para que cuando venga el día, cuando llegue la hora que el Hijo del Hombre venga con sus santos ángeles y se siente en el trono de gloria, nosotros podremos esperar esa palabra bendita. Cuando Él dice: venid benditos de mi Padre, entren, hereden el reino, es de ustedes. Bien hecho lo que hicieron en la tierra. Disfruten ahora la eternidad, la recompensa de su labor en la tierra. El que pierde su vida por causa del Señor, realmente la hallará, dijo Él. Amén. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar, a pedirle a Dios que esta palabra sea afirmada en nosotros todos. Bendito sea Dios para siempre. El Espíritu Santo es el que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. No te resistas al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te está convenciendo que no estás haciendo lo correcto, no lo resistas. Es por tu bien. Es por tu bendición eterna. No lo resistas. Si el Señor te ha hablado y te ha mostrado que espera de ti más y más misericordia, que espera de ti que muestres con misericordia ese agradecimiento por el amor que Él te ha dado, que siendo Él rico se hizo pobre para que tú con su pobreza fueses enriquecido, enriquecida. Haz lo que Él espera que hagas. Dedica tu vida al Señor. Dedícasela. Pablo decía, lo leímos, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para los que viven aún, no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A menos que podamos nosotros captar, entender, valorar, apreciar esta gran verdad, no podríamos cumplir el mandato del Señor de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pidámosle al Señor que nos dé no solo la sabiduría para entender su palabra, pero la capacidad para ejercerla en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo te ha hablado, respóndele a Él. Dile: Señor, perdóname, perdóname. Quizás el egoísmo, el pensar solo en sus propios planes, en pensar en lo que tú quisieras hacer en la vida y te has olvidado de lo que Dios quiere hacer contigo, con tu vida, para bendecir la humanidad a otras personas. Y disponte para el Señor, disponte, porque algún talento te ha dado el Señor, alguno tienes. No lo sigas escondiendo, porque algún día te van a pedir cuenta. ¿Qué hiciste mientras estaba en la tierra? ¿Qué hiciste con ese talento? ¿Cuántas veces mandé a alguien para darte la oportunidad que lo pusieras en práctica, que sacaras provecho a ese talento? Y cada vez tenías una excusa diferente y nunca hiciste lo que esperaba. Quiera Dios que el Señor no diga de nadie de los que estamos aquí, de nadie de aquellos que escuchan esta palabra, que Dios no tenga que decir: apartaos de mí, échenlo allá a las regiones oscuras de tinieblas, donde hay lloro y crujir de dientes por una eternidad.
Más bien, que nosotros captemos que es por nuestro beneficio esta palabra y digamos: Dios, quiero servirte, quiero dar mi vida para tu obra. Como tú quieras, úsame, Señor, pero úsame, Dios. No me dejes quedar sin fruto. No me lleves de esa tierra a menos que yo ponga este talento a producir, Señor. Dame nuevamente la oportunidad, Señor. Clámale al Señor, que Él tiene misericordia. Y el hecho de que estás en pie, que estás vivo, viva todavía, significa hay tiempo. Dios puede hacer nueva obra contigo si hoy te dispones. Vamos a orar. Padre amado, Rey eterno, soberano Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bendita palabra. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas que tú eres fiel a tu pacto y que ese pacto hecho en la cruz del Calvario tiene validez. Así como David recordó aquel pacto con Jonatán y tuvo validez para bendecir luego a alguien más que nunca imaginó que sería bendecido por ese pacto. Y Dios, nosotros que estamos cubiertos en el pacto de Jesucristo, por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, también tenemos nuestras responsabilidades que cumplir. Y te pedimos que nos perdones, Dios. Perdona a cualquier persona que no haya cumplido con su parte. Perdona a cualquier persona que hoy se ha dado cuenta que no ha sido fiel, que más bien tú lo miras como un siervo que no es bueno, siervo malo, un siervo que no es diligente sino negligente, que pone excusa tras excusa. Perdónale, Dios, y usa, Dios, usa cada vida que se dispone para ti. Tu palabra dice que si alguno se limpiare de las cosas de este mundo, será instrumento útil para ti y estará dispuesto para toda buena obra. Aquí estamos, Padre. Glorifícate, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos, Dios. Que todos nosotros podamos hacer lo que humanamente podemos hacer con tu ayuda y vivir con esa confianza que algún día nos dirás: bien hecho, buen siervo, buena sierva y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Dios, a serte fieles, porque tú eres siempre fiel. Puedes seguir orando al Señor, pero vamos a celebrar la Santa Cena después que nuestros hermanos nos dirijan en esta canción para el Señor. Y yo invito a los ujieres para que repartan el pan y el vino. Y te pido, hermano, hermana, que recibas el pan y el vino y esperes con ellos en tus manos hasta que todos tengamos y participemos al mismo tiempo de la Santa Cena. Pero mientras, habla con Dios. Si hay algo que tienes que confesarle al Señor, aprovecha hoy. No desprecies esta oportunidad de tu vida, porque puede ser la más importante de aquí a todo tu futuro. Dios está esperando en ti que tú hagas lo que tienes que hacer. Bendito eres, Dios.